En tu carta natal, tus necesidades emocionales están señaladas por la luna. Lo que deseas, valoras y disfrutas está asociado a tu Venus. Y cómo tomas acción para ir por lo que deseas, cómo afirmas tu individualidad y cómo expresas tu pasión está representado por tu Marte. Estos tres planetas, así llamados en astrología, junto al Sol, son de los principales elementos que enmarcan el cómo fluye a través de ti o no tu propia energía de vida, tu energía sexual. Hago este video porque me parece sumamente importante que te des cuenta de la relevancia que tiene la manera en que te relacionas con tu propia sexualidad, con tu energía de vida, porque es el aspecto más importante de tu sanación emocional, o incluso de tu conexión con el amor. Y para ir aclarando conceptos, tu sexualidad no se trata únicamente en sí del acto sexual, sino que es el flujo de tu energía de vida dentro de ti. Y también el cómo la expresas, es decir, de cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, tus movimientos, tus posturas, incluso al estar sentado o sentada, tu tono de voz, tu gesticulación, la manera en que vives y expresas tus emociones, es decir, todo tu comportamiento y toda tu expresión son un reflejo de cómo permites o no que tu propia energía de vida fluya y se exprese a través de ti. Incluso tu vocación, pero eso será un tema para otra ocasión. Así pues, las ideas que tengas respecto a la sexualidad en general, pero sobre todo respecto a tu propia sexualidad, dictarán la naturalidad o no con la que permites que tu energía de vida fluya a través de ti. ¿Y qué es el amor? Pues es justamente la conexión plena tanto con tu propia energía de vida, la que fluye a través de ti, como con la que está a tu alrededor. Para un poco más de información puedes ver mi video Llamas Gemelas, el camino hacia el amor incondicional. Habiendo explicado un poco estos conceptos, o al menos el cómo los voy a abordar en este video, te comparto el proceso de sanación de tus heridas emocionales que te lleva a vivir tu vida a plenitud y que te lleva a sentirte pleno o plena con la vida que llevas. Tiene todo que ver con el cómo te relacionas con esos tres conceptos: necesidades emocionales, deseos y pasión, o la afirmación de tu individualidad. Tus necesidades emocionales básicas están relacionadas con aquellas cosas que te hacen sentir calma y tranquilidad. Imagina cómo se sentiría un bebé en el vientre de su madre, donde tiene básicamente todo lo que necesita para estar tranquilo y seguro, y que le permite simplemente ser y estar. Obviamente lo que sucede a su alrededor le afecta, incluso las propias emociones de su madre, pero digamos que de manera general está en un espacio con un ambiente exclusivamente protector y nutricio para él o para ella. Esta sensación de calma y de seguridad tiene todo el sello de la relación específica entre cada madre y su bebé, y este sello se mantiene aún después del nacimiento. Es decir, lo que tú entiendas por necesidad emocional, por calma, tranquilidad, protección, por estabilidad y nutrición emocional, tiene todo que ver con la manera en que te relacionaste con tu mamá en tu infancia, incluyendo tu propia gestación. Y es aquí donde comienza todo y la cosa se pone interesante. Porque así como te mencioné que de manera general el vientre de mamá o incluso los brazos de mamá son reconfortantes y placenteros para cualquier bebé, ¿qué pasa cuando la mamá está en una relación violenta mientras el bebé se está gestando? ¿Qué pasa si la propia madre rechaza la idea o la posibilidad de estar embarazada? ¿Qué pasa si la madre tiene grandes expectativas respecto al sexo del bebé y éste se desarrolla siendo del sexo opuesto al esperado? ¿Qué sucede si durante el embarazo mamá vive experiencias tristes, desagradables o tal vez simplemente inesperadas, como podría ser un simple susto? ¿Qué sucede si el propio nacimiento del bebé se vive como una experiencia traumática? Pues todo eso, el bebé lo va sintiendo y lo va registrando no solo en el inconsciente, sino que lo registra como una interpretación de lo que es el amor de mamá.
Ahora, cuando el niño o la niña nace, ¿qué pasa si la mamá es fría o si tiene mucho problema para expresar sus emociones o su amor hacia su hijo o hija? Siendo de pequeños la propia relación con mamá lo que enmarca lo que el bebé interpreta como hogar, ¿qué sucede también si en ese hogar hay constantemente discusiones, gritos o incluso violencia? Pues eso lo interpreta el niño o la niña como el significado de hogar. Y en su vida adulta necesitará estar en ambientes similares para poder sentirse en calma o para sentirse como en casa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mamá se la pasa viajando? Aunque lleve a su bebé con ella y el amor sea inmenso entre ambos, esos desplazamientos, esos cambios constantes de domicilio, serán también parte inherente y fundamental de lo que el niño o la niña, como adulto, entienda como hogar o incluso como estabilidad, y será definitivamente una necesidad emocional. ¿Y qué es lo relevante de todo esto? Pues que como adultos, una parte fundamental de lo que buscamos en nuestras relaciones es conectar con eso que de pequeños entendimos que era el amor de mamá, eso que entendimos como hogar, se convierte en nuestra necesidad emocional más importante. Sin embargo, lo que aprendiste que era hogar no es necesariamente lo que tu alma necesita para vivirse a plenitud, sino que simplemente fueron circunstancias que tuviste que experimentar, pero que se registraron ya en tu mente y en tus emociones más profundas. Y ahora como adulto, utilizas tu mente consciente e inconsciente para buscar ese amor, para volver a sentir esas emociones que experimentaste incluso en el vientre de mamá o en tu infancia, ya sea en tu hogar o simplemente en la relación con tu madre. La consecuencia de esto, de que vivimos desde la mente y desde todos estos aprendizajes inconscientes, es que nos desconectamos de lo que son las verdaderas necesidades de nuestro ser y conectamos con la vida y con las relaciones desde las necesidades de la mente, no desde las de nuestra alma. Aquí es donde, por ejemplo, en una carta natal se puede ver como alguien con una luna en Capricornio pudo tener una mamá tal vez poco expresiva en emociones, pero sí tal vez muy exigente en cuanto a resultados o en cuanto a alabar solo resultados tangibles o triunfos, pero que dependiendo de la carta natal, en dónde está esa luna, el grado específico y otros elementos de la carta, el aprendizaje que necesitaba tu alma de vivir esas experiencias no era el de sentirte solo o abandonado emocionalmente, no necesariamente. Tal vez esas experiencias era necesario que las vivieras para poder aprender a hacerte responsable de tu propio mundo interior y después enseñarle a otros a hacer lo mismo, para ser ejemplo de la importancia de conectar con tus emociones y convertirlas en tu brújula interior, o bien para aprender que la conexión emocional con el otro, con tu prójimo, es algo que tu alma realmente anhela. Todo esto dependiendo si la luna en Capricornio está, por ejemplo, en casa 1, en casa 4 o en casa 10 o en cualquier otro espacio de tu carta natal. Ahora, al ir creciendo, ¿cómo aprendiste o no a conectar con el placer? Esto se vuelve más y más importante conforme atravesamos la etapa de la adolescencia. Es decir, desde niños el placer es un tema muy importante, pero es factible que tu relación con él haya sufrido heridas o daños o represiones aún más evidentes al ir llegando a la preadolescencia o a la pubertad. Todos estamos conscientes que desde niños, desde muy pequeños, conectamos con el placer y que desde ahí puede ser también reprimido o condicionado por las instrucciones de nuestros padres. Pero cuando esa represión llega en la adolescencia, puede llegar a volverse incluso un poco humillante, ya sea si es un regaño o incluso aunque venga a través de un comentario compasivo, educado o hasta discreto. Pero esto puede marcar de gran manera el vínculo que terminamos por desarrollar con nuestra propia sexualidad. Y aquí es donde Venus se vuelve un elemento realmente importante en nuestra carta natal, porque no solo representa el cómo conectamos con el placer, sino que también nos muestra la manera en que nos relacionamos con nuestra propia autoestima y por ende con lo que consideramos o no merecer, y a la vez con nuestra propia relación con el dinero.
El Venus de una persona con baja autoestima, con una baja sensación de merecimiento, puede llevarle a conectar con el placer ya sea en exceso o en carencia, tratando así de evitar ese dolor guardado en su inconsciente. Ya sea que limiten aquellas interacciones que les traigan un verdadero placer, porque en su momento eso significó un fuerte regaño, una humillación, o simplemente la enseñanza de que era algo que realmente debía ser reprimido, y así evitar conflictos en el hogar o con papá o mamá. O bien puede incluso impulsar a la persona a tratar de conectar con el placer en exceso, a manera de compensación, porque si en el fondo no se siente merecedor de amor, de disfrutar del placer o simplemente no se siente valorado o valorada, el impulso por vivir experiencias de placer estaría surgiendo entonces desde el dolor de ese vacío. El detalle es que en ocasiones, si ese Venus está, por ejemplo, en Escorpio, podría llevar a la persona a incurrir en conductas autodestructivas, en adicciones o en relaciones de estas llamadas tóxicas. Todo porque no se ha hecho el trabajo consciente de sanar esas heridas, de reconfigurar los significados o la relación misma que se tiene con el placer, debido precisamente a esa baja sensación de amor propio o merecimiento. Ya que de hacerlo, podrían ver la oportunidad de que al conectar de manera intensa y profunda con sus propias emociones, lo que entienden como vulnerabilidad se vuelve su propio poder personal, y así su vida la estarían viviendo desde una conexión de plena autoestima y confianza en sí mismos, o de una conexión tan profunda con el otro que les lleve a un autodescubrimiento constante, o incluso a una entrega total a la vida, que les lleve a vivir experiencias constantemente transformadoras, y así les lleve a conectar con su propia plenitud. Todo esto también depende si, por ejemplo, ese Venus en Escorpio está en casa 2, en casa 7, o incluso es un Venus en casa 8, en qué grado está y cómo se relaciona también con el resto de los elementos en la carta natal. Lo importante de Venus es que si tú no aprendes a conectar, digamos, de manera sana con su energía, por ti mismo o por ti misma, si no la integras a plena conciencia en ti, necesitarás que sea otra persona o experiencias de la vida quienes vengan a reflejarte esa energía. Y así como mencionaba en los ejemplos anteriores, el entendimiento inconsciente que tienes respecto a lo que es el placer para ti, el amor propio o el merecimiento, que si no fueran del todo positivas, pues te llevarán a repetir esos mismos patrones dañinos a través de tus relaciones de pareja o incluso en la manera que te relacionas con el dinero, pues está muy relacionado también con el amor propio. Y si eres mujer, puedes añadirle a todo esto que de esa misma manera en que te relacionas con el amor propio, con el dinero, con el placer o con el merecimiento, es la misma energía y son los mismos patrones con los que te relacionas con tu propia feminidad.